Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el horario en que ustedes estén viendo este video. Les saludamos desde la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno con el lanzamiento de este proyecto muy especial, muy esperado, muy reconocido por todos nosotros, la AFUCH TV, donde semana tras semana vamos a conversar con cada uno de los agentes del fútbol chileno para conocer parte de su vida, para conocer su realidad, para conocer las principales motivaciones que los llevó a terminar hoy día trabajando en una de las industrias más importantes del mundo, pero también qué ha sido lo difícil, qué ha sido lo complicado, qué ha sido lo ingrato muchas veces de un mundo que muchas veces termina viendo más números que personas. Hoy estamos de manera muy especial dando inicio a este ciclo de conversaciones con nada más y nada menos que Marcelo Contreras, CEO de Trading Sports y también, además, es presidente de la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno, a quien saludamos en este instante. ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido al primer capítulo de Afucha TV, Hablemos de Fútbol. Muchas gracias, Claudio. Muy bien. Estamos debutando en jerga deportiva. La verdad que muy ilusionado, no solamente en lo personal, sino que representando a los cerca de 27 agentes ya que conforman esta asociación de agentes de Chile. Y contento porque vamos creciendo, vamos sumando fuerza. Somos leales a nuestra filosofía que tiene que ver con educar, principalmente. Es un punto muy fuerte que hemos incorporado como desafío para este año 2026. Y qué mejor que hacerlo a través de los medios que hoy día podemos disponer. Me parece que es una oportunidad para nosotros poder tener estos espacios de confianza y poder contar también quiénes somos y cuáles son nuestras historias también detrás. Para eso vamos. La gente hoy día no tiene por qué saber qué es lo que es la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno. Cuéntanos un poco, Marcelo, el objetivo, cómo nace esta asociación, cómo se va formando, cómo va, en definitiva, siendo hoy día un actor importante dentro de la industria chilena, que está buscando también representar a muchas personas que el fútbol lo ven de una manera quizás distinta. Mira, la asociación nace aproximadamente hace 6 años atrás, 5 o 6 años atrás, liderado por uno de nuestros directores hoy día, José Luis Carreño, quien con muy quijotesco, por ponerle un nombre, de forma muy quijotesca, Ujú. empujó lo que hoy día es una realidad, la posibilidad de que los agentes del fútbol chileno se unieran por un bien mayor. Yo recuerdo las primeras reuniones que teníamos en esos entonces, antes de la pandemia, o más bien la primera reunión, claro, todos nos miramos las caras y decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? Pero bueno, con el tiempo y conociéndonos un poco más, viendo más los pros que los contras, dándonos esos espacios para tener conversaciones más abiertas respecto de lo que se buscaba como la asociación y con mucho esfuerzo por parte de José Luis, lo tengo que reconocer abiertamente, que fue el gestor definitivamente de todo esto. Hoy día con mucho orgullo podemos decir que lo hemos logrado. Hemos logrado consolidarnos como un grupo importante en el fútbol chileno, en la industria del fútbol chileno, tal como te comenté hace un minuto atrás. Hoy día la Asociación del Fútbol Chileno está compuesta por 27 agentes, de los cuales 20 son agentes FIFA reconocidos, están en proceso. Sí. Tú sabes que ya se dan una vez al año, eran 2 veces al año, hoy día solamente una. Entonces esperamos que estos 7 que todavía les falta por tener su licencia puedan aprobarlo a contar de la próxima evaluación que se dé. En conjunto hemos hecho más de 4.000 operaciones, traspasos, transferencias, sesiones. Hemos dejado al fútbol chileno, a la industria del fútbol chileno, en este tipo de operaciones cerca de 400 millones de dólares. Administramos las carreras, gestionamos las carreras de cerca de 600 jugadores de fútbol en Chile que componen
aproximadamente un 73, un 75% del mercado de jugadores profesionales. Hay un distingo de estos 600 jugadores, cerca de 360 son jugadores profesionales y el resto están tanto en etapas de juveniles, cadetes, etcétera. Y tenemos una presencia también constante a nivel de selecciones, en todas sus categorías, desde la 15, 17, 20, la selección 23 y obviamente la adulta, tanto en jugadores varones como en el fútbol femenino. Entonces, la verdad que estamos muy contentos porque cuando uno ve esta información desde lo macro, se da cuenta claramente que el peso específico que tenemos como asociación es importante y somos una parte relevante dentro de esta cadena de valor del fútbol chileno y, por qué no decirlo, también del fútbol mundial. Tú decías, Marcelo, que son más de 4.000 operaciones, 4.000 traspasos, 4.000 sesiones de derechos, ¿cierto? 4.000 ventas de jugadores, ¿no? A diferentes clubes. Hoy día la FUCH se está, o ya está posicionada, ¿cierto? Como un actor importante dentro del mercado, pero siento que hoy día falta el reconocimiento propiamente tal porque, desde mi punto de vista, y quiero compartirlo contigo, está esta visión de que los agentes de fútbol son malos dentro de la industria, por diferentes razones, quizás por diferentes personas incluso. Pero, ¿qué crees tú que debe ocurrir? Y acá te hago una pregunta muy, muy directa, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que la profesión de agente del fútbol comience a tener una visión un tanto menos demonizada como se ve hoy día? Mm. Bueno, tenemos muchos calificativos, ¿ah? Muchísimos, la verdad que particularmente a mí y a mis pares, y esto te lo digo con mucha contundencia, nos duele mucho los calificativos que a lo largo de mucho tiempo han denostado nuestra profesión. Gracias a estos 13 años prácticamente que llevo en la industria, he conocido gente maravillosa. O sea, hay agentes realmente que dan su vida por lograr los objetivos de sus jugadores, que trabajan de forma muy profesional, que tienen muchas habilidades, están muy calificados. Pero lamentablemente, como todo, no solamente en el fútbol, situaciones puntuales, externas, empañan lo que hoy día es una profesión. La Federación de Fútbol, la FIFA, hace 2 años atrás generó la normativa de agentes FIFA, o sea, la existencia de un agente FIFA nuevamente, y la verdad que hoy día ser agente FIFA tiene una serie de requisitos que son bastante difíciles de lograr. Sin ir más lejos, la prueba, en la última versión de la prueba, para ser agente FIFA, que fue realizada este año, se presentaron cerca de 16.000 postulantes y solamente pasó el 13%, 13, Wow. 14%. Entonces, los requisitos han ido increciendo y eso a nosotros nos pone muy contentos porque sabemos que de hace un tiempo hasta hoy día y hacia adelante también, los agentes van a estar más preparados para poder ejercer y desarrollar su función. Pero respecto a tu pregunta, yo quiero recalcar aquí un punto que no es menor y que siempre, frente a este tipo de consultas, lo hemos incluso conversado con la NFP, etcétera, con Matías Walker en su minuto, por la normativa interna de fútbol que está ahí a puertas de ser aprobada. Todos quienes componemos esta asociación, la FUCH, tenemos un factor común que nos enorgullece. Somos todos chilenos. Ya. ¿Bien? Eh, y lo que uno tiende a escuchar en nuestro país, en Chile, es que siempre han habido situaciones especiales, por ponerle un nombre, pero no de agentes chilenos. Entonces, Ujú. en ese sentido, yo quiero ser bien claro, nuestra asociación es una asociación que desea y quiere lo mejor para el fútbol chileno y el bien mayor.
Nuestra filosofía es apuntar a que esto sea algo positivo para todos y que logremos de alguna manera empujar con nuestras herramientas y nuestras armas a que el fútbol chileno vuelva a salir de la situación en la cual está, de la zona en la cual está. Pero siempre escuchamos que pasó esto otro, y la verdad que cuando uno hace la lectura más fina, ninguno de los agentes que se involucran son chilenos. Por lo tanto, es un orgullo para nosotros decirlo, y no tenemos ningún problema en reconocerlo. Los agentes de fútbol que componen la asociación son todos chilenos, y hoy día estamos muy tranquilos respecto a la labor y el trabajo que hacemos. Vamos a pasar al plano más humano, ¿no? Si tuviéramos que preguntar quién es Marcelo Contreras hoy, o fuera del fútbol, ¿cómo lo podríamos definir a Marcelo? Bueno, es una pregunta bien, Bien quizá amplia. hay que pensarla con un poco más. Ha sido siempre difícil en mi vida el describirme, ¿no? Yo creo que para muchas personas es complicado, es difícil. Pero eh, yo te diría que en términos simples soy un apasionado de mi trabajo, soy un apasionado de mi familia. Ujú. Creo mucho en que el trabajo te rinde frutos. Eh, Paralelamente tengo una historia que no tiene nada que ver con el fútbol. Soy un apasionado y un estudioso de las finanzas y la macroeconomía. Fueron parte importante de mi vida profesional en algún momento, que trabajé en esa área durante 12 años, 13 años. Soy una persona bastante introvertida. Soy muy de casa. Ya. La exigencia de ser agente te invita, te exige viajar mucho. Y yo siempre que Muchos regreso eventos. a casa le digo a mis hijos y a mi señora, tengo un hijo de 20 años, una hija de 14 y mi señora, que lo mejor de los viajes es regresar a casa. Me encanta la vida en familia, soy bastante simple y sencillo para vivir, y la verdad que eso. Sí, es una pregunta importante, pero Sí. en realidad eso, sí. Tú mencionabas, Marcelo, que antes de ingresar al mundo de los agentes de fútbol, ¿no? Te habías dedicado a trabajar en el rubro bancario, comercial. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco de tu pasado antes de llegar a la FUT. Bueno, yo estudié ingeniería comercial, me especialicé en economía y en finanzas, hice clases en la universidad de distintas materias. Tuve una faceta catedrática importante, y la verdad que me gusta mucho. Mi madre también es profesora universitaria, y siento que se me viene bien. Me gusta mucho trasladar, me gusta mucho enseñar. Trabajé 12, 13 años en el rubro financiero, trabajé en corredores de bolsa, Ya. en Concepción inicialmente y en Santiago posteriormente, en distintas corredores de bolsa, algunas bastante importantes. Y bueno, y en ese minuto es donde se acerca el mundo del fútbol a mi vida, porque Siempre fuiste hincha, me imagino. la verdad que no, la verdad que ¿No? no, y es bastante insólito porque nunca vi Extraño. fútbol, Ya. nunca participé del fútbol. De hecho, creo que mi penetración en el mundo del fútbol fue una locura de mi parte, fue extremadamente arriesgado. Yo me salí de una zona que manejaba, que conocía, en una industria y un rubro que me iba muy bien, pero quise salir de esa zona de confort y emprender un camino nuevo, distinto. Quizás no tan nuevo, porque me tocó liderar los procesos de las emisiones accionarias, tanto de blanco y negro, azul azul. Eh, Casi emitimos Unión Española en bolsa, cuando estaba en el rubro financiero, y Ujú. ahí conocí el fútbol, pero desde los números. Y me di cuenta con el tiempo que había una oportunidad para poder hacer lo que hoy día hago, que era una Claro. oportunidad de poder gestionar carreras de jugadores de fútbol y transformarnos en atletas de alto rendimiento. Al final, ese sigue siendo la filosofía nuestra, pero a partir de una experiencia puntual en el mundo financiero, logré esto que hoy día por lo menos me satisface 100%.
O sea, es bien llamativo tu ingreso al mundo del fútbol, puesto que la mayoría de las personas que lo hacen, ¿no? Tanto jugadores, técnicos o empresarios incluso, siempre tenían una raigambre con el mundo del balompié. Pero tú llegaste por el lado financiero, o sea, cuando las sociedades anónimas deportivas comienzan Mm. a realizar, ¿cierto? Su trabajo en Chile, ya podremos evaluar si ha sido positivo o negativo aquello, pero llegaste por los números, o sea, no tenía mucha relación, mucho sentido para llegar hoy día finalmente a convertirte en agente. Ahora, eh, te diste este tiempo, ¿no? Iniciaste en un mundo muy contrario, muy distinto al que conocías y en el que te manejabas. Pero ¿cómo fue finalmente el empezar a representar a jugadores? Mira, como te digo, me tiré a la piscina sin saber si tenía agua o no. Hice un pequeño fondo de inversiones con gente que conocí en el mundo financiero. Y, y en esa experiencia que tuve el 2007, 2008, 2009, cuando que me relacioné con el mundo del fútbol, me di cuenta que había una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Estábamos muy lejos de cómo se hacían las cosas en Europa, los procesos formativos principalmente. Ujú. Estábamos muy lejos. En ese entonces, claro, había jugadores que salían de Chile, pero regresaban al par de años, no estaban preparados. Y me di cuenta que había un espacio para poder hacer una diferencia respecto de captar talento joven, trabajarlo no solamente en el club, sino que por fuera, y que tuvieran más probabilidades de dar un salto de calidad hacia afuera. Como te digo, me reuní con un grupo de personas que conocían el ambiente financiero, levanté un capital, hice un fondo de inversión privado y una empresa, Trading Sports, y empezamos a buscar talento joven. Yo, sin conocimiento, me apoyé en otras personas que tenían más conocimiento que yo en ese Sí, sentido, en el scouting, en la búsqueda, en revolver un poco qué perfiles podían cuadrar o no, en este proceso que era un trabajo, yo lo digo, mental, físico y técnico-táctico. Mental, claro, físico, así, una línea vertical en el cuerpo, mental, físico y los pies. claro. Entonces, el desafío era invertir dinero con estos jugadores que fuéramos captando para mejorar su parte mental, su parte Ujú. física y su parte técnico-táctico. Ya. Captamos a un inicio más de 60 chicos jóvenes, de los cuales yo te diría que hoy día, mirando hacia atrás, este ejercicio no lo había hecho nunca, pero no, dos o tres perfiles fueron los que finalmente lograron engancharse bien con esta filosofía de trabajar por tu cuenta. Claro. Porque al comienzo era una cuestión bien rara. Los jugadores siempre se preparaban solamente en el club, en la tarde hacían otras cosas. Pero el tema era por la mañana en los clubes, por la tarde trabajo físico, Sí, mental, po. psicólogo, coaching, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, al comienzo tengo que ser muy honesto. Yo creo que a todos quienes se incorporan en esta profesión les pasa lo mismo. En la entrada Ujú. estaba muy arrepentido de haberme retirado, del lugar donde estaba antes. O sea, Sí. manejaba todo a la perfección, me iba muy bien, estaba contento, estaba muy arrepentido. Pasé 2 años difíciles, Ya. complicados. En algún minuto incluso, y no lo digo avergonzándome, al contrario, reconociendo cómo han sido las cosas, estuve a punto de dejar esta aventura Ujú. hasta ese minuto y volver a lo que había sido 12 años de carrera muy bonita. Claro. Pero apareció una oportunidad en ese minuto eh, una oportunidad para mí, la verdad, de promover a Juan Antonio Pizzi a la dirección técnica de la Selección Nacional Adulta de Chile. Ya. Y ahí hubo un quiebre. Ahí hay un antes y un después. Logramos, bueno, sabrás, logramos Sí. que fuera él, tuvo años muy buenos, y ahí hubo un quiebre en esta aventura que se transformó ya en una carrera, y de la Estamos cual hoy hablando día año estoy hace 2015. 2015-2016. Claro. Sí. Y eso, como te digo, creo que fue el momentum donde uno dice, mira, ya pasé este valle de la muerte
y hoy día se transformó en una carrera. Y bueno, desde ahí hasta entonces he tenido la posibilidad de gestionar carreras de jugadores eh, importantes, jugadores a nivel de selección, personas que han sido importantes también en mi vida como Ujú. personas, no solamente como jugadores. Así que ha sido una carrera hasta hoy día de sufrimiento al comienzo, como cualquier desarrollo profesional nuevo, y hoy día muy gratificante. Muy ¿Recuerdas gratificante. el nombre de tu primer jugador representado? Mira, de este grupo que captamos en un inicio, eh, siendo bien claro, incluso en la línea de tiempo, el primer jugador que nosotros firmamos para este desafío mental, físico, técnico, Ujú. táctico fue Guillermo Maripán. Mira, Él fue nuestro primer jugador que entendió, por supuesto, muy bien cuál era la metodología, la cumplió y la cumple hasta el día de hoy sagradamente. Eh, del resto, eh, que hoy día por lo menos sean jugadores que estén con reconocimiento, la verdad que no. ya. Luego se incorporó Francisco Silva, tuvimos una linda posibilidad con él de manejar su carrera en el extranjero, después de llegar a España, Ujú. y somos grandes amigos hoy día. Y bueno, otros nombres que fueron generándose, pero con este impulso de Pizzi. Pero yendo a tu pregunta puntualmente, el primero que firmó y que sigue con nosotros todavía es Guillermo Maripán. Marcelo, este es un mundo un tanto cerrado, ¿no? El mundo del fútbol, el mercado del fútbol. ¿Qué tan difícil fue abrirse espacio? Ya nos contabas, ¿cierto? Que dejaste la bolsa por el fútbol, ¿cierto? Pero, ¿qué tan difícil fue? Porque me imagino que al comienzo esto no fue simple. O sea, no es que no haya sido simple, fue extremadamente difícil. Te lo digo con mucho énfasis. Tal como te comentaba, fue tan difícil que Ujú. yo pensé en volver a mis raíces, por decirlo de Claro, alguna manera. Pero eso no inhibe lo lindo que ha sido. O sea, yo creo que en lo que uno emprenda en esta vida, los dolores iniciales son parte del proceso de aprendizaje y son parte del proceso que te hace más fuerte. Ahora, es una industria cerrada la de ser agente de fútbol. Eh, es una industria donde hay que tener ciertas habilidades blandas, hay que tener habilidades de comerciales, hay que tener habilidades de apertura, claro, es una industria donde el lobby es importante, donde manejar idiomas es importante, donde tener posibilidades de viajar es importante, porque te recuerdo que finalmente, en un resumen muy, muy grande de lo que hacemos, nuestro desafío es promover a jugadores. claro. Entonces, hay muchos medios hoy día, esto mismo que estamos teniendo hoy, o sea, hay muchos medios tecnológicos, hay muchas formas hoy día de conectarse con cualquier persona en cualquier momento en el mundo entero. Eso ha ido evolucionando. Yo cuando comencé, todavía los videos de los jugadores se pasaban por VHS. Ya. O sea, o era importante la portada del diario con un jugador. Hoy día ya hay infinitas otras herramientas que te permiten hacer de esta carrera algo mucho más eficiente y efectivo. Hay más medios, hay más formas, hay más Claro. canales, hay más vehículos. Ha crecido y ha evolucionado de una manera muy, muy, muy grande. Y eso obviamente que facilita mucho las cosas. Pero siendo, volviendo a tu pregunta, Ujú. fue para mí difícil, más difícil que probablemente muchos de los que comienzan sabiendo de fútbol. Yo partía en menos cero, negativo, porque ni siquiera sabía de fútbol. O sea, era un Eso ya es desafío mucho mayor. una complicación aún mayor. Sí. Marcelo, hoy cómo podrías definir tú el rol, ¿cierto? Que debe realmente cumplir un agente de fútbol. ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, es el rol dentro de la industria, es un rol muy importante, Claudio. Muy importante. Leía justamente ayer un informe de la FIFA respecto de
del resumen del 2025 de todas las transferencias que se realizaron en el mundo. Y resulta que en más de 3.500 operaciones intervinieron agentes de fútbol. Como a su vez marcó un pic de ingresos para los agentes de fútbol. Los agentes de fútbol se embolsaron, no desembolsaron, se embolsaron cerca de 1.370 millones de dólares durante el año 25. O sea, es una labor que va creciendo, es una labor cada vez más demandada por los clubes. Las operaciones importantes, es inevitable que hayan agentes de fútbol defendiendo los intereses, ya sea de un club o del jugador. Y es un rol fundamental. Somos parte de una cadena de valor en el mundo y somos parte relevante de la carrera de los jugadores puntualmente. Entonces, yo la verdad que me siento orgulloso de poder participar junto con los asociados de esta cadena, que creemos también, y lo digo desde la total sinceridad, que en Chile puntualmente le falta bálsamo, le falta, hay un engranaje, pero hay que aceitar ese engranaje. De alguna manera el fútbol chileno tiene un paso al debe respecto de nuestra función en el fútbol local. Es lo que decíamos al principio, ¿no? La labor de la gente de fútbol no debe demonizarse, porque, y esto es una opinión muy, muy propia, ¿no? Siento que hoy día, lamentablemente, cuando escuchamos la palabra agente de fútbol, nos encontramos con un empresario depredador que básicamente lo único que quiere es forrarse en dinero, ¿cierto? Y no preocuparse por el futuro muchas veces de futbolistas que en ciertas ocasiones también, por diferentes razones, no cumplen las expectativas en sus respectivos clubes. Eh, ¿Sientes que es necesario que miremos de aquí hacia los próximos 10 años de una manera distinta la profesión de agente? ¿O cómo crees tú que en definitiva ha cambiado esta profesión en la última década? Bueno, a mí me ha tocado participar de la evolución justamente de esta carrera. ¿Okay? Ser agente FIFA se termina en abril del 2015. ¿Okay? Ya. ¿Por qué se termina en abril del 2015? Porque la FIFA se desentendió de las situaciones de conflicto que había entre jugadores y agentes y entre agentes y clubes. Ya. Dijeron, en sencillo, digamos, arréglesela ustedes. Entonces, ¿hasta abril del 2015 existía la figura del agente FIFA? Sí. Pero bueno, pasaron muchas cosas entre el 2015 y octubre del 2023, Ujú. que es cuando se promueve y se promulga la nueva reglamentación de agentes de FIFA. Es decir, estuvo dormida durante 8 años 8 años. y nuevamente se pone en acción. Ujú. De lo que estamos muy contentos, porque de alguna manera, tengo que decirlo abiertamente, en esos 8 años que dejó de existir la figura del agente FIFA, aparecieron agentes, pero por todos lados, Claro. algunos simplemente buscando un fin económico particular y personal, otros haciendo las cosas bien y otros haciendo las cosas más o menos, como cualquier profesión. Pero se prostituyó el nombre del agente FIFA. Cualquiera podía hacerlo. Entonces, hoy día estamos muy contentos de que la FIFA haya retomado la senda de la existencia de este perfil, de esta persona que facilita la labor entre clubes y jugadores y que, por sobre todas las cosas, hoy día esté normado. ¿Ok? Está normado en el papel, pero en la práctica todavía está congelada. Y leí atentamente en un informe que te comentaba hace unos minutos atrás Sí. de las operaciones que se hicieron en el año 2025. En este informe sale un compatriota, que es Patricio Varela. Patricio Varela es el jefe de los agentes FIFA, Ujú. nominado por la FIFA, es el jefe de los agentes FIFA. Y él está con mucha ilusión de que la normativa de agentes FIFA se ponga en vigor a la brevedad. Porque los números la avalan, porque cada vez crecen los ingresos de los agentes, cada vez las operaciones demandan agentes y ha ido creciendo los últimos años, sin duda, en mercados complejos,
como el mercado inglés, como el mercado alemán, como el mercado francés, que per se son mercados muy complejos y exigen la presencia de agentes FIFA. Ujú. Entonces, estamos muy ilusionados y esperanzados que el año 2026 esta normativa definitivamente se ponga ya en vigor y eso a nosotros internamente nos termine de ordenar, ordenar como realmente tiene que ser. Marcelo, hablamos mucho y hemos conversado mucho de números, ¿no? De cifras, de datos. Pero también es súper importante tener en cuenta el estado anímico, emocional, psicológico y físico de un futbolista, ¿no? ¿Qué tanto pesa lo deportivo hoy frente a lo comercial en esta labor de agente, en esta profesión de agente de fútbol? A ver, filosóficamente hablando, lo deportivo pasa a ser el ABC, ¿ok? Porque la profesión demanda y exige un perfil para una posición en particular y hoy día la demanda que hay por esa profesión, por esa posición particular en un club es Ujú. infinita. O sea, hoy día No, hay muchos más jugadores que antes. sí. Entonces, el ABC del fútbol es que el jugador sea hábil, pero se ha ido complementando con muchos requerimientos por parte de los clubes y de las federaciones bueno, y el día a día del fútbol. En los años 90 se buscaba un jugador que fuera hábil, que fuera bueno para la pelota, Ah, exacto. hábil, individualmente hábil. Del año 2000, 2010 cambió un poco el concepto y se empezó a creer más en el juego colectivo, es decir, entender el juego. No basta con ser hábil, no basta con ser bueno para la pelota. También hay que complementarlo con entender el juego y entender que tú eres parte de 10 jugadores más, sumados a ti, 11 jugadores que tienen que hacer un juego colectivo. Eso amerita entender el juego. Es Entre el 2010 y el 2020, perdón, sí, para sí. cerrar la idea. Entre el 2000 y el 2020 se incorporó algo que hoy día está increciendo, pero de manera muy, muy importante, la parte física. Ya no bastaba ser bueno para la pelota, entender el Entender el juego y juego. jugar colectivamente, sino que además tenías que tener una condición física excepcional, un atleta de alto rendimiento. Y entre el 2020 y probablemente el del 2030, ¿qué es lo que estamos percibiendo nosotros hoy día? Es que el perfil del jugador tiene que ser un perfil holístico. Ya no bastan las tres cosas que te comenté. Ujú. Ahora tiene que ser una persona educada, que sepa idiomas, que sepa expresarse bien, que esté concentrado en su profesión y no en las redes sociales. Bien, entonces hablamos de un jugador mucho más completo. Entonces, cuando tú me dices qué tan importante es lo deportivo respecto de lo comercial, es que lo deportivo ya no es solamente ser bueno para la pelota. Hay un Claro. sinfín de variables más que se han ido sumando a estos requerimientos de los clubes y luego viene lo comercial. Si tú tienes un jugador que tiene este concepto Integral. integral, obviamente para nosotros como agentes no es que sea más fácil, pero sí tenemos mucha más credibilidad respecto a los perfiles que tú vas promoviendo por distintas partes del mundo. ¿Cómo podemos entender o cómo se puede instar a un jugador que hoy día tiene, no sé, 14, 15 años, ¿cierto? Que nace con las redes sociales, porque desde los chicos de 20, 25 años nacieron con redes sociales, Mm. nacieron con el celular. Y nos damos cuenta que el consumo permanente de Instagram, de TikTok, ¿cierto? Y otras redes sociales va instando, ¿cierto? A mostrar, perdón que lo diga de esta manera, los lujos, ¿cierto? Que puede obtener un futbolista. O sea, el auto deportivo del año, la casa en un barrio bastante acomodado, la modelo, ¿cierto? Que lo acompaña en su día a día. ¿Cómo, cómo ustedes, como agentes, logran encajar o logran hacer entender al jugador que sí, es bueno que te muestres en las redes sociales, pero muéstrate
de una manera profesional y no como algunos otros jugadores, ¿cierto? Que lo que hacen es mostrar básicamente la fiesta, el carrete, la bohemia. Mm. Mira, es súper desafiante la actual generación, Claudio. Cuando tú lo anuncias 14, 15, 16 años, que es una zona donde todavía no tienen muy claro lo que quieren, con excepciones, ¿vale? Sí, Muchos jugadores, muchos chicos jóvenes, porque todavía no son jugadores, eh, dado la presencia de las redes sociales y toda la que es muchísima información instantánea, tienden a confundirse. Los chicos jóvenes hoy día, estamos hablando generacionalmente, esto es en todas partes igual, no solo en Chile, estamos hablando de que es un problema global, más de Occidente que de Oriente, pero es global. Eh, la inmediatez está siendo el problema, porque hay muchos casos de esfuerzo, sin ir más lejos, la generación dorada de Chile, hay muchos casos de jugadores connotados ujú, que tuvieron desafíos impactantes e importantes siendo jóvenes, o sea, que no tenían las facilidades ni la movilización que hoy día muchos tienen, o claro. sea, lo pasaron mal. Pero hoy día un chico que ve TikTok, Instagram, que quiere ser jugador por lo que el jugador tiene, por lo que el jugador hace, por lo que el jugador vive. Pero la distancia desde los 14, 15 años a transformarse ni siquiera en un jugador de elite, sino que simplemente transformarse en un jugador profesional, la distancia es abismante, Mm. porque ellos quieren la inmediatez, pero el fútbol te exige constancia, Disciplina. trabajo, perseverancia, disciplina, descanso, alimentación, trabajo cognitivo y una serie de cosas. Entonces, para que el jugador, que esa persona, ese chico que piensa que llegar de aquí al primer paso, que es ser profesional, es fácil porque lo veo en las redes, es un error rotundo, Sí. rotundo. Y no me hemos pillado con muchos casos y esta es una situación bien, hoy día es del día a día. Y creo que las redes sociales le están haciendo pero mucho daño a la juventud en todas las materias. Y en esto en específico es un poco lo que te comento, la Ujú. inmediatez de transformarse en un jugador de fútbol profesional y que de ahí ser un atleta de alto rendimiento o ser un jugador de elite está a la vuelta de la esquina, No. no es así. Al Falta, contrario. falta un apoyo también en ese sentido de parte de las mismas familias, por ejemplo. Lo que pasa es que las familias y los padres particularmente, también ponte del lado de esa familia que tiene un chico con ciertas habilidades, que desconocen totalmente la industria y el mundo del fútbol, que no sabe cómo funciona, Mm. porque no tienen por qué saberlo, nunca Claro. tuvieron una experiencia previa. Yo te lo digo porque, claro, tenemos años de experiencia, lo vivimos a diario, es parte de nuestra carrera, profesión, en nuestro contexto. Pero para una familia que tiene un jugador medianamente hábil, un hijo, claro, el desafío es mayor. Entonces hay mucha confusión. Y es ahí, Claudio, donde el rol del club, el rol de esa primer acercamiento en el mundo del fútbol, que tiende a ser el club, ese rol es muy importante. Ese rol social, ese rol de aprendizaje, de Sí. educar es muy importante. Luego, con el pasar de los años probablemente, ya teniendo un poco más claridad respecto a si se quiere dedicar o no a esto, el rol de la gente pasa a ser también importante porque, claro, te puede ir trasladando todas estas inquietudes, consultas, dudas, temores que son naturales de una familia, de un jugador que quiere comenzar en este proceso. ¿Dónde está la línea entre asesorar a un chico y decidir por él? Porque parte de la demonización que hemos hablado, ¿cierto? De la función y de la profesión del agente de fútbol, ¿no? Muchos son los rumores los, o lo que se menciona, ¿no? Por medio también a través de las redes sociales, respecto a de que la gente lo que está buscando es dejar al jugador en un buen club
y la gente tiene presión porque, o sea, la gente mete presión porque en definitiva ese jugador está representado por esta gente y esta gente lo único que quiere es venderlo porque quiere plata, ¿cierto? Pero, pero ¿dónde está esa línea? O cuál es el punto de inflexión entre una asesoría, entre decir, oye, esto es, y decidir por él? Bueno, hay una línea valórica que es muy importante. Eso es un tema también de principio, ¿ok? Como también, cruzando la vereda, hay distintos tipos de jugadores. Hay jugadores que tienen más o menos una idea clara respecto de su techo. Hablemos de las limitaciones, Ujú. ¿vale? Hay jugadores que tienen claridad respecto a su techo. Hay jugadores que piensan que el techo está mucho más arriba de lo que realmente es. Entonces, tratando de fusionar estos dos aspectos, que tiene que ver con lo valórico y tiene que ver con el criterio de realidad del jugador, es donde yo siento que la gente sí tiene una, una participación activa importante, una sugerencia que debe ser escuchada, una sugerencia que debe ser atendida y bien entendida, Ujú. porque casos muy comunes son en los cuales el agente logra dimensionar la capacidad de un jugador, hasta dónde puede llegar, cuál es su techo, y el jugador tiende a pensar que su techo está mucho más elevado y que puede jugar en un club de elite del mundo cuando no tiene las habilidades para eso. Entonces, Ya. es una línea muy delgada, pero es una línea en la cual nuestro rol es importante de trasladar eh, la realidad de la situación. ¿Ok? Luego la Ujú. decisión, todos quienes participan de la FUCH hemos llegado siempre a un consenso. Y esto lo puedo decir de manera también contundente. La última decisión, Claudio, es la que toma el jugador. Ya. O sea, ¿por qué? De una manera bien obvia. Ujú. Porque es el que firma. ¿Ok? Pero la decisión final es una decisión muy personal, es una decisión donde uno cumple el rol de entregarle la suficiente información para que tome una decisión informada, Sí. pero la decisión al final del día es del jugador. Marcelo, vamos a conversar ahora de momentos, ¿cómo decirlo? Beneficiosos, momentos que te dejan mucho rédito, ¿no? Ya lo decías tú, el tema de los viajes, a pesar de ser un hombre muy de casa, muy de familia, viajar para gran parte del mundo es un placer, me incluyo, ¿no? A todos nos gusta viajar, o a la gran mayoría. Pero, ¿cuáles crees tú que son las cosas positivas que te deja esta profesión? Mira, partiendo por lo personal, nosotros como familia tuvimos la fortuna de poder vivir ya hace 3 años y algo en España. Fue una situación que se genera por el fútbol. En algún momento compramos un equipo de fútbol en 2019 acá y bueno, con el pasar del tiempo ya estaba pasando mucho rato por estos lados, entonces tomamos una decisión familiar de venirnos a vivir a España, ya llevamos 3 años y algo, el club lo vendimos a fines del 2022, comienzo del 2023, cuando se sale esta normativa de agentes que había que tomar un camino, o eras Claro. propietario o eras agente. Obviamente decidimos ser agentes porque es lo que nos mueve, nos apasiona. Entonces, yo te diría que lo más bonito de esto, hablando de bondades o de fortunas que te da la vida, es poder haber hecho ese cambio, ese movimiento, pasar de Chile a España. Mi hijo es en edad de estudiantes todavía, acabamos hace no muchos meses atrás de obtener el pasaporte español, hoy día somos chilenos españoles. Y para ellos que todavía son jóvenes, es una oportunidad maravillosa de poder tener otras oportunidades por estos lados. Claro. Luego, en lo personal, me ha tocado eh, conocer muchos lugares, he hecho operaciones en más de 20, 25 países del mundo, en todos los continentes, en muchos idiomas. Eh,
Ha sido una sorpresa enterarme de cultura, de filosofía, de muchas cosas de otros países que uno estando tan lejos en Chile no los percibe, no los vive, Sí. no los siente, no los ve. Y eso me ha permitido, en lo personal, tener un espectro y una visión del mundo Ujú. muy distinta de mis años viviendo en Chile, o antes de comenzar esta carrera. Claro. Llevo 10, 12 años viajando por el mundo. Entonces, en lo personal yo te diría que eso. Y finalmente, lo mejor de esta profesión es que puedes ejercerla desde cualquier lugar del mundo. O ¿Cuáles son sea, los... Sí, sí. basta tener tu teléfono celular y donde te pille, puedes Y el computador. avanzar. Y el El computador. teléfono, computador o teléfono y iPad y puede funcionar, ¿no? Pero son cosas muy positivas, ¿eh? Yo insisto, que es esto de poder viajar por el mundo y también de realizar cualquier tipo de operación, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo. Pero también tiene cosas ingratas, ¿o no? Sí, bueno, lo ingrato es el tiempo sin familia. En algún minuto, tal como te comentaba, y dado eso, tomamos la decisión de venirnos todos a España. Me estaba pasando más tiempo fuera de casa que en casa. Entonces, para mí era difícil, porque me gusta mucho estar con mi familia, valoro mucho ese tiempo con ellos, y fue muy difícil, pero bueno, lo logramos resolver de esta manera. Ahora, yendo a la profesión propiamente tal, eh, ingrata, dolorosa, es la ingratitud. La Ya. ingratitud en algunos casos hemos tenido, gracias a Dios, escasos casos de jugadores que les cuesta mucho dar las gracias y que siempre están disconformes. Y eso la verdad que ha sido una sorpresa para mí, porque a pesar de que tú vas creciendo con ellos, vas avanzando y Ujú. vas evolucionando en todo sentido, ¿eh? Personal, profesional, económico, de carrera, y, y que nunca han logrado estar al menos o sacarles una sonrisa, digamos, oye, vamos Claro. bien, estamos en la dirección correcta, sigamos así. No. Y en ese sentido ha sido para mí muy ingrato. Hemos tenido algunos casos, yo hablo de Trading Sport, por supuesto, el resto de la asociación tendrán otras situaciones, verán ingratos otros temas, pero a Claro. mí en particular eso es lo que me ha sido un poco más doloroso. La ingratitud y la constante insatisfacción. ¿Se da mucho o se te ha dado en varias ocasiones o se te ha dado con personas que tú no te imaginabas? Se me ha dado con personas con las cuales lo hemos llevado a lo más alto en sus carreras, con mucho esfuerzo de nuestra parte económico, con apoyos importantes desde nuestro lugar, desde lo económico, para que cumplan sus sueños y que bueno, al final del día eh, no existe uno busca reconocimiento, pero es No, doloroso cuando no hay ni pero, siquiera un gesto ni unas gracias, claro, ¿vale? A eso claro. me refiero. Marcelo, a propósito de lo que yo comentaba al principio, ¿no? De este programa, ¿sientes que todavía existen muchos prejuicios hacia los agentes? Sí, y yo creo, Claudio, que justamente por algo estamos en esta conversación, porque los prejuicios nacen desde la desinformación. Ujú. Y esa desinformación, si tú la tratas, la trabajas, justamente con este tipo de cosas, sacando un poquitito más la cabeza afuera, quienes componemos la asociación de agentes, somos de muy bajo perfil. Todos somos de muy bajo perfil. Ujú. Y creemos que este tipo de momentos en los cuales nos permitamos que las personas, el resto, la industria vaya conociendo cada situación, cada caso, cada gente, cada historia, yo creo que eso de a poco, paso a paso, nos va a permitir avanzar positivamente en esto que comentas. O sea, que cada vez la gente tenga una interpretación de nuestras personas, de nuestras carreras, más positiva.
Y en ese sentido, Marcelo, preguntarte por las prácticas que sientes tú que deberían ser erradicadas, ¿no? De la actividad futbolística. O sea, hay muchas cosas que sabemos, ¿cierto? Desde afuera, ¿no? Yo Ujú, también tengo mi tema ahí con el tema de las redes sociales, ¿no? Con el uso excesivo de redes sociales para los propios jugadores, puesto que son jugadores profesionales, ¿no? ujú. Em, pero ¿qué crees tú que debería erradicarse del mundo o de la industria futbolística hoy día? A ver, yo creo que las informalidades en cualquier industria le hacen mal. Y tal como te comentaba hace un rato, entre este abril del 2015, el término de la figura de agente FIFA, y octubre del 2023, Ujú. el comienzo nuevamente del agente FIFA, ocurrieron muchas informalidades. Ocurrieron muchas situaciones que en la desatención de una Claro, normativa, todo era como, entre comillas, medio como permitido. Entonces, entonces, por uso y costumbre se fueron dando ciertas situaciones que con el pasar del tiempo, claro, se fueron como normalizando. claro. ¿Cómo qué? Como que tú firmabas un contrato con el jugador, un contrato notarial, un acuerdo, qué sé yo, y los jugadores de un día para otro lo terminaban porque otro agente le ofrecía, no sé, una casa, un auto, dinero, etcétera, etcétera. La normativa FIFA hoy día no te lo permite, está Ujú. normado. Tú tienes un contrato por 24 meses y no te puedes levantar al jugador. Hay un periodo de tanteo, que son los 2 últimos meses de este contrato, donde el resto de los agentes lo pueden llamar, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un vicio de muchos clubes que no reconocen la labor de la gente por mucho que hayan llevado a un jugador a un club, etcétera, etcétera, y tú facturas por tus servicios prestados como cualquier Claro. profesión y no te la paga nadie. Entonces, ¿Ha pasado ese tipo de cosas? no ha pasado. Ha pasado, pasa y seguirá pasando, Claudio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente Qué no lo ve. O terrible. sea, este mundo del fútbol tiene muchas luces, oye, ahora que estamos en periodo de fichaje, no, que se firmó esto, está acá. Bueno, todo eso que uno ve como persona de la calle, Ujú. que se publica un club, la incorporación de Juanito Pérez, el trabajo que hay detrás de esa incorporación, yo creo que nadie más que nosotros lo podemos dimensionar. Es Claro. muy complejo. Claro, Es no es muy tan simple. complejo. No es No es. simple. Hay una serie de cosas desde la promoción hasta que llama el interés del club, hasta que te pones de acuerdo, hasta que logras consolidar un contrato, hasta que es un proceso muy complejo que tiene un valor que hoy día está normado por la FIFA. Ujú. ¿Vale? Pero bueno, no sé qué pasará, pero muchos clubes simplemente tú facturas, y Claudio, no solamente que tú factures, sino que por la factura son servicios Claro. prestados, tienes que sumarle el IVA y tienes que además pagar un PPM. O sea, no solamente es que no te paguen, sino que además tú tienes que pagar el IVA de esa factura y el PPM correspondiente. O sea, Entonces no solamente no ganas, sino que sales para atrás. no solo te generan ¿Vale? problemas a ti, sino te generan problemas a ti con el Estado, además. Exacto. Entonces, es también otra de las cosas que hay que erradicar, que hay que entender, y ahí la verdad que estamos muy ilusionados con la incorporación de Patricio Varela como presidente del comité de agentes de la FIFA, porque además de ser chileno, está llamado a poner orden en todo este tipo de cosas. Así que estamos bien optimistas de que su nombramiento va a poder terminar de ordenar todos estos pequeños, no pequeños, vicios importantes que tiene hoy día la labor de gente. Marcelo, volvamos a la figura del jugador, ¿no? ¿Qué riesgos hoy día enfrentan los jóvenes, los jugadores jóvenes, ¿no? ¿Y cómo se pueden prevenir ese tipo de riesgos? Yo creo que la exposición mediática, la exposición por redes sociales, es una latente amenaza. Día a día nos enteramos de casos de extorsiones, de,
bueno, de shows creados, ¿cierto? Por personas ajenas al fútbol buscando extorsionar, buscando un beneficio económico, Claro. buscando un posicionamiento mediático, buscando un show de farándula, buscando aumentar seguidores, buscando simplemente eh, un, un beneficio personal en desmedro de la honorabilidad, en desmedro de la carrera, en desmedro del sacrificio del día a día de un jugador. Ujú. Eso hoy día está latente, pero no solamente en el mundo del fútbol, está latente en todas las figuras públicas. O sea, las redes sociales son hoy día una amenaza estructural en temas hoy día de exposición, y yo creo que ese es un punto que los jugadores jóvenes deben aprender. La privacidad se valora muchísimo hoy día en el mundo del fútbol. La honorabilidad, la no exposición, la vida privada es un activo hoy día para un jugador de fútbol. Hay Mira. muchos, sobre todo los jóvenes, que están confundidos. La no exposición o evitar la sobreexposición, porque todos tenemos una red social, entonces a todos nos gusta mostrar un poquito, no sé, el asado el fin de semana, por ejemplo, o lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, quizás. Tú ¿Será lo has la dicho, sobreexposición? tú lo has dicho, la sobreexposición o la exposición que no corresponda a lo que Claro, obviamente es necesario de exponer de un jugador, de un atleta de alto rendimiento. Sin ir más lejos, y esto es un punto importante para aquellos que vean esta entrevista. Eh, Hoy las redes sociales pasan a ser un ítem dentro del checklist sí, que hacen los clubes, los gerentes deportivos, las gerencias deportivas cuando contratan a un jugador. O sea, tú puedes estar en una terna para un club particular, en una posición particular, y al momento de decidir de esa terna, suponte que todos van a ganar lo mismo, todos tienen habilidades similares o parecidas, ujú, etcétera, las redes sociales pasan a ser un elemento decidor también para el club. Cómo te expones, a quién sigues, quién te sigue, la frecuencia del uso, la cantidad de seguidores, etcétera, etcétera. ¿Qué cuentas de mira, tu vida? Pasa a ser un punto de inflexión el día de mañana, inclusive en una contratación. Por lo tanto, mira. no es menor, no es menor. Dicho eso, y en resumen, las redes sociales no son un activo relevante hoy día para un jugador respecto de tener que obligatoriamente exponerse o no. Yo te diría que la privacidad o la credibilidad vista en las redes sociales vale mucho más que estar expuesto más allá de la cuenta. Mira, interesante ese análisis, porque esto también nos lleva a hablar de la formación integral que mencionábamos hace un rato, ¿no? Mm. Bueno, es parte de la formación integral, es parte de lo que los clubes, al menos yo lo veo aquí en Europa, es parte de lo que está ocurriendo en clubes importantes formativos de Europa. Los clubes le están enseñando cosas que hace 10, 15 años eran impensadas, como efectivamente el uso de redes sociales, la exposición, cuándo sí, cuándo no, la relación en tu entorno cercano, la relación con mujeres, tus parejas, tus novias, tus señoras. O sea, avanzamos muchos pasos, dado este contexto mediático, se ha Sí, avanzado muchos pasos en educar a los jóvenes para que no cometan estos errores. exacto. Bien, ha sido una interesante conversación con Marcelo Contreras, CEO de Trading Sports y también presidente de la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno. Como les decíamos al comienzo, este es un ciclo de conversaciones donde vamos a estar con los 27, 28 agentes que son parte de la AFUCH, ¿no? Los invitamos a seguirnos en Instagram, @agentes fútbol chileno y por supuesto a cada uno de los asociados, ¿no? Para que conozcan un poco más del trabajo. Marcelo, agradecerte por supuesto estos minutos y de verdad desearte lo mejor, una conversación donde hablamos de lo humano y de lo mundano, ¿no? Donde abordamos todos los tópicos
necesarios para entender un poquito más lo que trata finalmente la profesión de agentes del fútbol y cómo esto no es algo tan simple como desde afuera se podría ver. Muchas gracias, Claudio. Gracias por poder tener este espacio. Esperamos que las próximas ediciones también, tal como dices tú, se complemente, paso la posta a los otros agentes. Sí. Y este material es importante porque lo que buscamos, tal como te lo comenté al inicio, es poner nuestro granito de arena desde la educación. Yo creo que eso es justamente lo que el fútbol chileno particularmente necesita y que nos vayan conociendo también a cada uno. Así que agradecido de este momento, Claudio. Muchas gracias. También ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @afuchtv, ¿cierto? En Instagram, en YouTube en los próximos minutos va a estar este video disponible, ¿cierto? Y también en todas las redes sociales. Muchas gracias, un gran abrazo y nos reencontramos en una próxima edición de nuestro programa.